inyectan energía y luz a esta reunión. No voy a mencionar a todas las personalidades que aquí se han reunido y es obvio que estoy muy agradecido y emocionado por este premio. Recién me habían preguntado qué me significaba y se me ocurrió señalar que era como una suerte de círculo que se cerraba, porque yo cuando chico, cuando comencé a tener conciencia, cuando tenía 3 o 4 años, vi sobre una pared una alcancía, y era la alcancía de Keren Kayemet. Y mis padres de vez en cuando hacían un depósito, cuando deseaban que se cumpliera algún deseo o como expresión de gratitud. De modo que el Keren Kayemet ha estado presente en mí desde que yo prácticamente he nacido, y he tenido yo la audacia de decir algo que ahora se está empezando a repetir. El Keren Kayemet es la más antigua ONG dedicada a la ecología, a defender al planeta. Esto es otro de los aportes, entre los numerosos o infinitos, que ha realizado el pueblo judío. Esta noche hay 2 palabras o 2 expresiones que se repiten. Una es el Keren Kayemet de Israel, y la otra es Jerusalén. 2 expresiones muy potentes ambas. El Keren Kayemet fue fundado en el año 1901, es decir, comienza el siglo XX con una ONG dedicada a comprar tierras en el desértico vilayato de Jerusalén, así se llamaba en esa época esa provincia otomana abandonada y estéril que estaba en lo que actualmente es Israel. Se creó esta organización en un congreso sionista. Estaba presente Theodor Herzl, enfermo ya, pero estaba presente y él apoyó esta iniciativa. Y con esta iniciativa se quiso seguir avanzando en la idea de reconstruir el Estado judío con los cuidados más afinados en materia de legalidad. Ya había judíos que empezaron a poblar esas tierras desérticas. Ya en el siglo XVIII empezaron a ir judíos, y siempre hubo judíos en Jerusalén, Sfat, Acco y otras ciudades de Israel. Pero esa inmigración necesitaba tierras, y esas tierras eran propiedad no de los palestinos, era propiedad de unos efendis, unos millonarios terratenientes árabes que vivían en Beirut y en Damasco. Ellos eran los dueños de esa tierra. Entonces el Keren Kayemet fue a negociar con ellos y les compraba esa tierra. Y tras esa transacción, esa compra pagada, se establecieron algunos kibutzim, como de Gania, por ejemplo, y otros más. Y así paulatinamente fue avanzando el crecimiento de Israel. Recordemos muy bien lo que fue Tel Aviv, esa ciudad tan brillante, tan ruidosa, tan moderna, la capital del Bauhaus mundial, Tel Aviv, fue fundada sobre arenas sin nada, sin una sola palmera, al norte de Yafo, en 1909. Y miren lo que es Tel Aviv ahora. Lo importante es que el Keren Kayemet no solamente se dedicó a comprar tierras, sino a forestarlas, a cultivarlas, a abrir caminos, a crear las condiciones necesarias para que la colonización fuese productiva, pacífica y tuviese sentido. Y por eso no solamente se fueron abriendo caminos y desarrollando bosques, plantando árboles, sino que también se fueron desecando pantanos, como el pantano que está al norte de Israel, el Julá, el pantano de Julá, donde tiene una pandemia, una malaria perpetua, al extremo que Ben Gurión en sus escritos juveniles, cuando era un muchacho que había llegado a Israel, decía, el judío que no se enferma de malaria no puede tener sensación de dignidad. Había que sufrir la malaria, porque era una forma de vincularse con el país. Tan importante y tan afirmada estaba la malaria por ese pantano desecado por el Keren Kayemet. Ya no hay más malaria.
Ahora hay jardines en el pantano de Julen. Y un dato interesante es la razón por la cual esta organización está obsesionada con la idea de plantar árboles. Porque el árbol es símbolo de vida. Y es curioso también que el pueblo judío, de una forma anónima, no sabe por qué, comenzó a desplegar la iniciativa de que por cada muerto se plantara uno o más árboles en su memoria. Es decir, la muerte no solamente tiene que acabar con un duelo, o con lágrimas, o con nostalgias, o con resentimiento, sino que tiene que generar más vida. Y la mejor forma de expresar esa permanencia de la vida era plantando árboles. En mi primer viaje a Israel, cuando Israel cumplía 10 años de edad, aquí está Fleischer, con quien viajamos juntos en aquella ocasión, en el año 1958, 10 años de la independencia de Israel, el primer congreso de la juventud judía. Yo no sé por qué me eligieron, yo vivía en Córdoba, era un tipo desconocido, totalmente, hablaba bien cordobés. La cuestión es que tal vez por esa razón me eligieron con el grupo y fuimos allá. Recuerdo que cuando viajamos de Tel Aviv hacia Jerusalén, por ese camino tan lleno de historia, tan lleno de dolor, de heroísmo, vi a muchos trabajadores colgados de sogas plantando árboles en las laderas de las montañas. Yo no había visto cómo plantar árboles de esa forma. A lo sumo veía plantar árboles sobre una llanura, pero en la ladera de una montaña, ahí plantaban los árboles. Y ese camino a Jerusalén me estremeció enormemente, porque yo era chico todavía, pero alcanzaba a leer las noticias de la guerra de la independencia de Israel y cómo Jerusalén había quedado totalmente aislada. Los árabes querían impedir que Jerusalén se pudiera conectar con el resto de las tropas judías, con Tel Aviv, con el norte, con el sur. Y ese círculo mortal sobre Jerusalén llevó a la caída primero de la ciudad vieja y amenazaba con la caída también de Jerusalén occidental. Recuerden ustedes que ese camino por el cual transitaron camiones, vehículos, pocos que tenía Israel en aquella época, llevando alimentos a Jerusalén, eran acribillados desde las montañas por las tropas jordanas. Cuando viajen a Jerusalén, miren a los costados, cuando empieza la montaña, y van a encontrar todavía los restos de esos camiones, de esos autos, cuyos conductores fueron asesinados, porque llevaban comida y alimentos, y refuerzos a Jerusalén. Y fue en esa época que Ben Gurión tuvo la ocurrencia de convocar a un general judío norteamericano para resolver el tema. Y se decidió continuar enviando esos alimentos, esos camiones, por la ruta tradicional, mientras en secreto se abría otra ruta. Y finalmente se habilitó esa otra ruta y llegó a Jerusalén, llegaron los camiones con los alimentos, y así se salvó Jerusalén, se pudo unificar Jerusalén con el resto de Israel. Otro aspecto interesante que tiene Keren Kayemet es que se asocia con algo muy arraigado en el pueblo judío, que es el concepto de la solidaridad. El Keren Kayemet es una organización solidaria que pertenece a todo el pueblo judío. Todos los hogares judíos, con mínimas excepciones, han conocido la alcancía de Keren Kayemet, han sabido de la obra de Keren Kayemet y han contribuido a la obra de Keren Kayemet. Este gesto de solidaridad es impresionante y está muy arraigado en el corazón del pueblo judío. Dejo por un instante el tema de Keren Kayemet y me referiré a Yerushalayim. Hoy salió un artículo sobre el escritor Carlos Fuentes y hay una frase del famoso sociólogo e historiador Alexis de Tocqueville que decía: la fortaleza de un pueblo se mide por la solidez de sus recuerdos y la profundidad de sus sueños, o la proyección de sus sueños. Inmediatamente lo asocié con el pueblo judío. La fortaleza del pueblo judío está en la solidez de sus recuerdos. En la Argentina, por ejemplo, a cada rato encontramos organizaciones, instituciones, museos, todo vinculado a la memoria. Pero la Argentina es un pueblo que no tiene memoria. Si no, no estaríamos cometiendo los mismos errores cada tanto. Continuamente repetimos los mismos errores. Es un país sin memoria la Argentina. Es una de las grandes tragedias que tenemos los argentinos. Un país sin memoria. El pueblo judío es un país con una extraordinaria memoria. Una extraordinaria memoria. Y es efectivamente una memoria
tan grande que no tiene lógica con lo pequeño que es el Estado de Israel. Muy poca geografía, perdón, de historia. Esta memoria está escrita en los libros de la Torá, del Tanaj, de la Antigüedad, vinculada con Jerusalén. Jerusalén fue una aldea nabatea de una de las tantas pequeñas tribus que había en la antigua Canaán, conquistada por el rey David hace más de 3.000 años y convertida en su capital, en el reino que creó el rey David, sucedido por el rey Salomón, que construyó allí su templo, y Jerusalén desde esa época, es decir, 1000 años antes de la era cristiana, ya era la capital de Israel. Cuestionar la ligadura del pueblo judío con Jerusalén o de Israel con Jerusalén es uno de los más grandes absurdos que se pueden dar en el mundo. Pero a veces los absurdos, porque son tan absurdos, son creídos y repetidos. Es incuestionable la relación de Israel con Jerusalén o de los judíos con Jerusalén. Nunca dejó de haber judíos en Jerusalén. Cuando los cruzados, por ejemplo, conquistaron Jerusalén en el año 1000, más o menos 1099, recuerdo la fecha porque eso figura en el libro sobre Maimónides, en ese año conquistan los cruzados Jerusalén y había muchos judíos en Jerusalén. Y los juntaron a todos en una sinagoga y le prendieron fuego. De manera que siempre hubo judíos en Jerusalén, todo el tiempo. Cuando se produce la independencia del Estado de Israel, y todavía Jerusalén no se sabía a quién iba a pertenecer, la mayoría de la población, sumando árabe y judío, la mayoría era judía. Es decir, que hay un vínculo extraordinario de los judíos con Jerusalén. Y cuando entra con el sionismo, el deseo de la modernidad, el deseo del progreso en el Medio Oriente, se crea la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera universidad del Medio Oriente. La primera. Entre los cuales están, por cierto, grandes figuras del judaísmo de aquella época como Albert Einstein y Sigmund Freud. Esta universidad era un faro de luz, desde luego, pero para muchos era una tremenda amenaza, porque el ingreso de la cultura, de las humanidades, de la pluralidad, del conocimiento, la ciencia, y eso molesta a los que viven prendidos a la Edad Media.